Sejam bem-vindos ao canal A Lanterna de Diógenes, né? Hoje a gente vai começar o nosso ciclo de entrevistas e com um convidado muito especial, o professor Etienne Helmer. O Etienne. Bom dia e muito obrigado pelo seu convite. Que é isso, professor. A gente que agradece, né? Bom, falando brevemente, né, sobre a trajetória, né, o currículo também do professor, apresentar ele a vocês, né? O Etienne Helmer é professor na Universidade de Porto Rico. Ele escreveu vários livros, vários artigos aí durante a sua carreira acadêmica, e os seus principais interesses, né, e me corrija também, né, caso eu tenha esquecido alguma coisa, né, giram em torno de aspectos políticos, sociais e econômicos da filosofia grega, da filosofia antiga, e com ênfase, né, em autores como Platão, Aristóteles, o cinismo, né, artigos, eu já vi um artigo do senhor também sobre epicurismo, né, e também, claro, no tema da mendicância, né, e além de se interessar também por filosofia da fotografia. Etienne tem formação, né, toda a sua formação é na Universidade de Sorbonne, desde o seu bacharel até o doutorado, né, então, enfim, é um grande convidado, né, certamente ele vai contribuir bastante, né, para nossa tentativa de fazer uma divulgação científica, né, nesse período obscurantista que o Brasil está vivendo, né. Etienne, eu queria começar, né, com uma questão, né, que me fascina entre todos, né, toda vez que eu vejo alguém que estuda cinismo, né, tem uma questão que me fascina, que assim, né, se eu pudesse perguntar para todos os pesquisadores, né, de cinismo, eu perguntaria por que cinismo, né? Por que escolher cinismo para estudar e como, né, o senhor chegou lá, conheceu o cinismo, porque a gente percebe que a filosofia do período helenístico ainda é muito defasada, né, os estudos nas universidades, né, e o cinismo, né, como a própria Marta Nussbaum fala, né, está no pântano da filosofia, né, ela diz lá na introdução do The Therapy of Desire, né, então, por que cinismo e como o senhor conheceu a filosofia de Diógenes? Bueno, bom dia y muy obrigado por el honor de invitarme a participar de la entrevista, George. Es un placer participar y muchas gracias por eso. Muy obrigado. Mi interés por el cinismo antiguo viene, creo, de dos consideraciones. Una es que Diógenes siempre me ha fascinado por su carácter un poco aparte en la historia de la filosofía antigua. Es decir, es un personaje, como sabemos, que de prima facie es un poco escandaloso, un poco nuevo aparentemente, y ese interés viene de que me interesan no meramente los mainstreams, sino también los márgenes de las corrientes principales en la historia de la filosofía. Así que eso fue una primera razón para estudiar a esta corriente y en particular a su figura central, la de Diógenes. Y la segunda razón es que al estudiar este filósofo, esta filosofía particular, me di cuenta de que tenía un vínculo muy estrecho, muy cercano con la tradición filosófica más clásica y en particular con la de Platón y de Aristóteles. Es decir, que lo que me parece interesante en el cinismo y sobre todo en lo que podemos saber de Diógenes es que es a la vez un hijo del racionalismo clásico y a la vez una nueva figura de este racionalismo que lo lleva a lo extremo. Me interesa esa mezcla de tradición y total novedad. Estas son las dos primeras razones que me llamaron la atención en el cinismo antiguo. Y hay quizás una tercera razón propia, es decir, Diógenes lleva al extremo una vida, digamos, de frugalidad y de pobreza, y obviamente esto me pareció ser interesante a la hora o en el mundo en lo cual la pobreza todavía es grande,
Es decir, que quería investigar cómo es que la filosofía puede hablar desde la condición de aquellos que, por lo general, no están en posición de hablar y de hacerse escuchar. Es decir, que lo que me interesaba es cómo hacer de la posición de aquellos que no tienen nada una posición de fuerza, una posición fuerte. Así que busqué o intenté buscar en la filosofía de los cínicos y en particular en la figura de Diógenes una manera para entender mejor, para hacer mejor eco al presente o a una perspectiva política sobre el presente. O senhor tocou na questão política, né? E, bem, né? Isso já é um ótimo ensejo, né, para uma outra questão, né? O senhor fala, né, o senhor faz uma distinção entre, né, a mendicância em Platão e em Diógenes, né? Parece que em Platão, como ele constrói, né, essa noção na República, a mendicância está ligada a uma esfera política. Porque, bem, né, me parece que os gregos eles faziam distinção entre pobreza, pênis e mendicância, né? Deixa eu pegar aqui a expressão em grego, tokos, né? Há uma distinção entre pobreza e mendicância. Parece que o Platão ele não condena a pobreza, mas a mendicância ele condena, né? Então parece que tem uma esfera, né, parece que os mendigos, né, seriam um peso para a República, né? E de fato isso é uma coisa que parece que os gregos eles né, afirmavam isso, né, no senso comum, né? O Platão parece que reverbera isso na sua teoria filosófica. Eu queria perguntar para o senhor se no cinismo, né, porque o cinismo parece ter uma posição mais ambivalente, o cinismo parece não ser tão claro quanto a isso, né? Eu queria perguntar se a pobreza, a mendicância, melhor dizendo, a mendicância no cinismo é uma posição política, faz parte de uma posição política, ou se é apenas um ascetismo, né? Ou se as duas coisas, enfim, né? Que o senhor... Sí, muy buena pregunta, gracias. Creo que son las dos cosas a la misma vez, es decir, la mendicidad como ejercicio y práctica ascética para superar o para fortalecerse y para superar lo que la fortuna manda y estar preparado para cualquier suceso en la vida. Así que en efecto la mendicidad hace que el cínico se prepara para la vida. En este sentido es un ejercicio, pero este ejercicio y esa práctica me parece también que implica una posición política, es decir, esa capacidad de quitarle su valor a los medios convencionales del intercambio económico, es decir, en particular el dinero, y sustituirle al dinero otros tipos de relaciones para relacionarse en la sociedad. Es decir, que si generalizamos la práctica de la mendicidad a una sociedad, digamos, ¿qué es lo que va a tener que regular las relaciones? No puede ser más el dinero, sino relaciones éticas de confianza en el otro, de ayuda, de apoyo, etc. Así que me parece que la mendicidad es una práctica ascética que tiene implicaciones sociales y políticas muy serias y muy fuertes. Sí. Outra questão, né, sobre a mendicância, né, assim, a mendicância no cinismo, né, por conta de tudo isso que o senhor falou, né, desse aspecto ascético, né, que conduz a uma postura política também, ela tem um status especial, né. O senhor, né, na esteira disso aí, o senhor chegou a falar, né, numa comunicação e uma conferência, de uma reciprocidade moral, né, na mendicância. E eu me lembrei, na mesma hora, de uma anedota, de uma creia, onde Diógenes, ele se recusa a jantar na casa de um anfitrião, porque ele não lhe agradeceu, né.
Ou seja, para Diógenes, né, ele assim, não foi gratuito a ida dele até lá, né? Ele não jantou de graça, né? Ele não fez sua refeição gratuitamente. Ele deu alguma coisa em troca pro cara. Ele há uma barganha de conhecimento, né? Então parece que nesse sentido a mendicância de Diógenes, né, com essa nova maneira que ele vê, adquire um status especial que conduz à autossuficiência, né? Inclusive, né, o senhor fala de autossuficiência e mendicância aqui no livro, né? Então, assim, eu queria perguntar para o senhor, né, como é que funciona esse processo, né? Como é que um mendigo pode ser autossuficiente, né? Como é que um cínico, um mendigo, assim, pode ser autossuficiente? Sí, en efecto, la práctica de la mendicidad parece ir en contra de la autosuficiencia. La autosuficiencia es entendida en general de parte de los académicos actuales como la capacidad de bastarse a sí mismo sin tener relaciones con otras personas. Desde esta perspectiva, por supuesto, la mendicidad va en contra de la autosuficiencia porque el mendigo tiene que pedirle algo a otra persona o recibir de otra persona lo que necesita. Así que, según dicen la mayoría de los expertos, la mendicidad es un obstáculo para la autosuficiencia cínica y la consecuencia es que el ideal moral de los cínicos, es decir, esa libertad basada en la autosuficiencia, no puede funcionar, no puede tener éxito, es un fracaso. Yo creo más bien que a partir de esto me pareció, yo he propuesto una interpretación un poco distinta por la razón siguiente. Me pareció un poco extraño que los cínicos no hayan estado conscientes de esa contradicción. Es decir, cómo ellos pueden hacer de la mendicidad un recurso fundamental si la consecuencia de la mendicidad es la imposibilidad de la autosuficiencia. Yo parto de la premisa de que los cínicos son coherentes, consistentes, porque son racionales. Entonces, busqué la manera de ver cómo es que la mendicidad, en vez de ser un obstáculo para la autosuficiencia, puede facilitar la autosuficiencia. Y me parece que hay que ver de otra manera la noción de autosuficiencia. La autosuficiencia, creo, no es un aislamiento solitario como hacen los ermitas en la montaña. No se trata de esto, creo, cuando se habla de los cínicos. Los cínicos no renuncian a la sociedad, no llaman a vivir en el bosque o en la montaña, llaman a seguir viviendo en las ciudades, pero de otra manera. Esto significa que la autosuficiencia cínica no es ausencia de relaciones sociales, sino modificación del porqué o del principio de las relaciones. De ahí saco la consecuencia o la implicación de que es posible practicar la mendicidad sin ir en contra de la autosuficiencia. ¿Por qué? Porque la mendicidad obliga a, si la entendemos correctamente, obliga a cambiar nuestra representación de lo que es común. Si un mendigo me pide algo, puedo tener la impresión de que lo que tengo yo se lo doy al mendigo, de modo que yo tengo menos. La idea cínica de la mendicidad es un poco distinta. Me invita a pensar que
de todas maneras, el mundo es común. Si el mundo es común, el mundo es decir, la naturaleza, los recursos y también la sociedad. Pues si todo esto lo pensamos realmente como común, cuando el mendigo pide algo, no le quita nada a nadie. Cuando el mendigo recibe algo, no es porque alguien sea privado de otra cosa, sino que es una circulación de lo que hay. Y me parece que es lo que proponen los cínicos, es decir, que la mendicidad propone una autosuficiencia común, colectiva, ¿no? Una autosuficiencia colectiva, una autosuficiencia también individual, no en el sentido de soledad económica, sino en el sentido de que nos libramos de todas las dependencias sociales, económicas, que nos quitan nuestra libertad. Así que creo que la mendicidad es precisamente un excelente recurso para posibilitar la autosuficiencia. Claro, con la premisa de que hay que volver a pensar lo que es la autosuficiencia. Uhum. É engraçado, né, o senhor falar isso, porque muito se atribui aquela passagem de Aristóteles, né, aquele que vive sozinho ou é uma besta ou é um deus, né, muito se atribui, né, muitos dizem que ele está falando sobre Diógenes, né, sobre os cínicos, né, e enfim, né, eles partem dessa concepção, né, de que o sábio cínico, né, o autossuficiente, né, ele não vai precisar da cidade, não vai precisar viver, né? E é estranho, porque o cínico está sempre na cidade, está sempre na polis, né? Quem vivia longe da cidade era o pessoal que ficava na academia, no liceu, que ficava longe, né, do tumulto da vida urbana, né? É curioso, né, como é uma inversão, né? Muito curioso. Então, eu vi um artigo do senhor, né, aquele artigo sobre o corpo, né, que eu não li ele ainda, mas o nome me chamou muita atenção, né, então eu gostaria de perguntar sobre que o senhor fizesse, né, uma espécie de, como posso dizer, uma resenha do livro, né, um resumo do artigo, perdão, o que seria essa ética e essa estética da barriga? Bueno, es una gran pregunta la del papel del cuerpo en la filosofía cínica. Desde, digamos, Sócrates, hay una atención fuerte al cuerpo de parte de los filósofos griegos clásicos. El cuerpo no es para nada despreciado, menospreciado, de parte de Platón, de los socráticos, ni de Aristóteles, etc., sino que se trata de entender cómo es que funciona y qué papel, qué lugar debemos darle si queremos que la otra parte del ser humano, el alma, pueda funcionar correctamente y dar lugar a las mejores facultades del ser humano que los griegos ponen por lo general del lado de la razón y de la vida placentera. Así que hay toda una organización del cuerpo, toda una reflexión positiva sobre el cuerpo. Lo que pasa es que con los cínicos el cuerpo tiende o empieza a tener un papel aún más decisivo como vehículo y como lugar de la filosofía. Es decir, que el cuerpo, creo, quizás me equivoco y lo presento aquí lo que me parece ser una hipótesis, ¿no?, abierta a discusión, pero me parece que lo que filosofa en los cínicos o el dónde es que se filosofa en los cínicos es en el cuerpo. El cuerpo es a la misma vez la fuente de una práctica racional y el lugar de práctica del ejercicio de la razón. Es decir, que la razón
y en particular en sus aspectos éticos y políticos, es válida cuando sus implicaciones sobre el cuerpo son efectivas. No está la razón por un lado separado del cuerpo por el otro lado, sino que ambas son deben ser coherentes. Lo que los cínicos hacen es que cuando se habla del cuerpo, primero se trata obviamente del cuerpo individual, el cuerpo del filósofo cínico, el cuerpo de sus discípulos, pero se habla también del cuerpo en un sentido, creo, un poco más, se puede hablar quizás del cuerpo en un sentido un poco más general, es decir, el cuerpo como una manera de relacionarse directamente con el mundo. Hay en los cínicos toda una serie de reflexiones sobre el uso de las manos, ¿no?, para tener acceso a las cosas directamente, ¿no? Una reflexión también sobre el camino, el hecho de caminar, de pasar de ciudad en ciudad. Así que el cuerpo no es meramente el cuerpo del individuo cínico, sino también esta sede, este lugar a partir de lo cual se construyen las relaciones con el resto del mundo. Y de ahí creo que se puede hablar en efecto de una ética del cuerpo, es decir, cómo ejercer el cuerpo, cómo educar el cuerpo, para que este cuerpo sea al servicio del ideal de libertad, lo que implica también quizás una estética del cuerpo, es decir, una manera de educar el cuerpo para que pueda percibir el mundo de una manera determinada, que pueda también evaluar situaciones a partir de su propia disposición, y para también que se puedan construir relaciones con los demás a partir de estos aspectos del cuerpo. Hay toda una reflexión en particular sobre la cual es presentada bajo una forma un poco cómica entre aquellos que son muy gordos porque comen demasiado y los pobres que son muy flaquitos. Pero claro, aquí el criterio no es estético en el sentido común de la palabra, sino que es una reflexión sobre cómo es que en una sociedad las convenciones, las desigualdades, las maneras de pensar y las maneras de vivir impactan directamente nuestros cuerpos. Es decir, que no somos solo alma, sino que los cuerpos son los que viven la filosofía, que viven las convenciones sociales. Y eso es también un aspecto muy, muy contemporáneo de la filosofía de Diógenes, ¿no? Sabemos muy bien hoy, por ejemplo, que en un mismo país las expectativas de vida no son las mismas en todas las partes del país. La gente no nace y no va a vivir con los mismos cuerpos en un mismo país. Hay cuerpos más que tienen mejor salud porque viven en mejores condiciones sociales, mientras que otros no. Y esto es el resultado de políticas, eso es el resultado de concepciones de las normas en las cuales descansa toda una sociedad. Así que creo que hay aquí una reflexión muy, muy fuerte de parte de los cínicos sobre el papel central del cuerpo como actor de la filosofía y como actor político también. Além dessa dimensão social e política, né, que o corpo ele adquire no cinismo, o senhor acha que é possível fazer uma filosofia, né, posso dizer assim,
sei lá, uma epistemologia do corpo, por assim dizer, né? O Descartes, né? A modernidade, né? Ficou muito marcada pelo dualismo cartesiano, né? Onde o corpo é um obstáculo para o conhecimento, né? E eu acho que, né, se você pegar nos mitos órficos, e o próprio Platão, que faz uma hierarquia, né? Primeiro você cuida da alma, depois do corpo, depois dos bens, né? Me parece que, né, mesmo na modernidade isso é acentuado por Descartes, mas na antiguidade você também tinha isso, né? É possível aprender, né? É possível aprender através do corpo, né? É possível alguém ensinar só com o corpo? Sí, sí, creo que los cínicos van en esa dirección, que consiste en darle al cuerpo un papel epistemológico positivo, pero en ese sentido, yo también diría que están a continuación hasta de un filósofo como Platón. De Platón, por ejemplo, solemos decir, usualmente se dice que para Platón el cuerpo viene como obstáculo al conocimiento, y hay algunos fragmentos del Fedón, por ejemplo, o algunos fragmentos de la República que van en esa dirección. Pero se olvida, cuando nos enfocamos en estos fragmentos, olvidamos que, por otra parte, todas las reflexiones de Platón sobre la medicina, sobre la dietética, sobre lo que es un cuerpo, sobre el cuidado al cuerpo, son también maneras de decir que necesitamos del cuerpo para poder conocer. Es decir, que el cuerpo no es meramente o solo el obstáculo para el conocimiento, sino también su instrumento. Y es por esa razón que hay que tratarlo bien. Así que creo que hay una atención positiva de parte de Platón al cuerpo como instrumento epistemológico. Quizás el mejor ejemplo de esto serían las recomendaciones educativas que están presentes en la República cuando se habla de la gimnasia. Claro, la gimnasia fortalecerá algunas partes del alma, pero para que esto funcione, lo hace a través del cuerpo. De que se necesita al cuerpo como un instrumento. Y en ese sentido, yo creo que Platón representa más una ruptura con el pitagorismo, que una claro, ha rescatado, ha continuado en algunos aspectos, pero añade este aspecto positivo. Bom, professor, uma última questão, né, que é mais uma provocação. O senhor tem trabalhos também, né, se interessa também por fotografia, arte, né, de certa forma, assim, esses aspectos. E assim, né, eu não vou me atrever a falar sobre essas coisas aqui, porque eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso, né. Mas eu fiquei pensando, né, em uma coisa que eu li que o senhor escreveu, né, uma espécie de dossiê, né, que o senhor escreveu junto com a professora Laura Bravo, né. O subtítulo, né, do dossiê era Pensando com Imagens, né. Acho que era do silêncio da imagem ao silêncio, alguma coisa. Não, é da imagem à fala, não é? Sim. E aí, do silêncio ao discurso. Isso, né? Que o senhor apresenta aí uma coletânea de alguns artigos, né? E no início desse texto de apresentação, né, vocês dizem que a imagem está substituindo o texto, né? E, enfim, eu fiquei pensando nisso, né? E isso me lembra muito, de certa forma, assim, a retórica cínica. Porque, no fundo, né, o Diógenes, né, o jeito que ele filosofa, né, até mesmo com o corpo, né, ele está criando uma imagem, né, ele é um ator, né, que faz uma cena. Então, assim, há uma imagem, ela não está cristalizada, ela é uma imagem viva, só que há uma imagem, né. E fazendo uma relação com o nosso mundo contemporâneo, com a internet, com os memes, né, enfim, o senhor vê alguma relação entre esses memes da internet, né, que hoje você consegue explicar tudo através de meme, me parece, né, você entra na internet, né, os argumentos são, eu não sei se é meme também em espanhol, acho que sim, né, enfim, o senhor vê alguma
alguma relação entre a retórica cínica e esse modo que a internet usa para se comunicar, através de memes, ridicularizando, às vezes, um exagero, né? Bueno, primero, muchas gracias por hacer referencia a otra parte de mi interés filosófico sobre la imagen y la fotografía, que no trabajo tanto por falta de tiempo, pero que me interesa mucho. Y en efecto, esa idea de que, primero, la imagen como texto es una pregunta más que una aseveración. Es decir, que no sé, o me pregunto si una imagen puede o debe ser entendida como si fuese un texto con un orden gramatical, un orden de razones, un orden demostrativo, por ejemplo, como si fuese un texto o si requiere de otro método de lectura. Y hasta la misma palabra de lectura es problemática, porque quizás no leemos imágenes, sino que tenemos otra forma de acercamiento que habría que elucidar, ¿no? Bueno, sin embargo, claro, siempre hablamos, es decir, que vuelve siempre la tendencia a poner palabras. Bueno, una de las preguntas que hago en estos textos con mi colega y con mis colegas de Puerto Rico es cómo hablar, ¿eh? Cómo hablar de una imagen. Y sí, claro, en estas publicaciones son imágenes físicas, es decir, fotografías, grabados, pinturas, etc. Si extendemos el sentido de imagen al sentido de cualquier tipo de representación de algo, como una imagen mental, es cierto que el cinismo y en particular las anécdotas sobre Diógenes el Cínico están destinadas a forjar en la mente representaciones del cínico, ¿no? Son pequeñas escenas muy bien elaboradas, donde podemos visualizar mentalmente a Diógenes en tal tipo de situación haciendo esto, como cuando entra en la Academia de Platón con el pollo, eso lo visualizamos. Okay. Tanto así que desculpe interromper o senhor, tanto que né, no Renascimento, né, no renascentismo, né, foi muito pintado, né, Diógenes com Alexandre, né, o Diógenes com a Salvator Rosa com a lanterna, né, o Diógenes com a lanterna, o Diógenes jogando a cuia fora, bebendo água no rio com a mão, né, virou quadros, né, virou. En efecto, sí, totalmente de acuerdo. Sí, hay muchas representaciones y un amigo me mandó hace poco pequeñas imágenes de la vida de Diógenes que había en las tabletas de chocolate en Francia en los años 50. Es decir, claro, imágenes que mostraban a un Diógenes presentable, es decir, a un Diógenes a partir de lo cual toda la familia y en particular los niños podían educarse. Así que sí, en efecto, la filosofía de Diógenes es una filosofía que suscita, provoca imágenes. Es también, y es de nuevo, creo, una manera de reconocer el papel positivo del cuerpo en el conocimiento, porque las imágenes son construcciones físicas, ¿no? de la mente. En cuanto a la relación con Internet, es un poco difícil contestar esta pregunta, pero no sé, quizás sí, pequeñas escenas pueden, si están bien elaboradas, pueden contribuir mucho mejor que largos discursos a la comprensión de algo, ¿no? Quizás hay personas que tienen un talento para eso, y es decir,
2 minutos nos hacen ver algo que un largo discurso no podría hacernos sentir y entender con la misma fuerza. Así que hay una fuerza, persuasiva de la imagen que ayuda a la comprensión cuando está bien hecha. Así que quizás esto podría ser una posible relación. Bom, professor, obrigado, né? Muito obrigado, né? Muito obrigado por el interés y por la discusión. Eu acho que foi muito edificante, né? Prazeroso para todo mundo, né? Para mim, pelo menos, né? Acho que o pessoal que vai assistir depois, né? Enfim, se o senhor quiser fazer alguma consideração, né? Falar algo importante, né? Que eu não toquei no assunto, alguma coisa assim, o senhor tem toda a palavra. No, solo quiero decir de nuevo muy obrigado. Dos, quiero decir que me parece muy buena la iniciativa del canal video para suscitar el interés y promover algunas corrientes de la filosofía y en particular la del cinismo. Y tres, creo que hay todavía mucho trabajo que hacer sobre los cínicos. Es decir, que creo que los cínicos han estado presos hasta cierto punto de interpretaciones que no consideraba que eran realmente filósofos. Es decir, individuos que vienen con concepción de preguntas, que elaboran conceptos. ¿Por qué? Porque son tan extremos y tan raros, tan extraños, que son vistos como aparte. Yo creo que hay todavía un campo abierto de estudios sobre el cinismo que se puede trabajar, temas como vas a trabajar sobre la estética, sobre la poesía, sobre todos esos... creo que aquí se abre todo un campo de estudio que merece la pena examinar, porque creo que tiene mucho que ver con el mundo contemporáneo también. Tá bom, professor, eu agradeço muito, né, bastante mesmo, né, a gentileza. Bem, né, e falando agora ao pessoal, né, que está acompanhando aí também, agradeço que vocês tenham assistido até o final, né, enfim, espero que a gente possa trazer mais convidados como o professor Etienne, né? Então, até mais a todo mundo e obrigado a todos.